Soy Aurea Jasso Vergachoray, hija y sobrina de represaliados por la dictadura franquista. Mi tío, Andrés Jasso, hoy estaría muy feliz sabiendo que su memoria y la del resto de personas vinculadas al club y que sufrieron la represión fascista se ha visto reconocida. Es a partir del infausto julio de 1936 cuando aquella convivencia tensa y precaria a veces se rompió de manera terrible. La parte de la sociedad navarra que no comulgaba con los vencedores pagó un enorme peaje, con miles de asesinados, en Navarra más de 3.000, encarcelados, exiliados y represaliados de múltiples formas. Y también golpeó a Osasuna como parte de esa sociedad. Fue un 7 de junio de 1936 cuando en un evento coincidían el general Mola y muchos de los fundadores de Osasuna, que un mes después serían asesinados, cuando se oiría eso de «como rojos os merecéis todo lo que os pase». Y así fue. La represión se cebaría duramente con Navarra y también con el club, con varios de sus jugadores y directivos en forma de fusilamientos, exilio o cárcel. Y con ello se borrarían sus trayectorias, se borrarían sus vidas. Muchos de aquellos primeros impulsores de Osasuna pagaron muy cara su militancia en agrupaciones republicanas. Eduardo Izpún fue su primer presidente e Ignacio Perillán su primer secretario, ambos jueces y militantes republicanos. Natalio Cayuela era secretario de Sala de la Audiencia y fue presidente de Osasuna en 2 etapas de la historia del club y fue asesinado en Valcaldera junto a su hermano Santiago. Al abogado Txomin Meaurio, mejor jugador del año 1920, le endosaron 5 años de cárcel en Ezkaba. Enrique Astiz, abokatua eta Osasunako zuzendaria hil egin zuten 36an ere. Hainbat izan ziren erbesteratuak, bere karguetan desjabetuak eta erailakoak. Alberto Lorenzo, Fortunato Aguirre, Andrés Jasso, Ramón Bengaray, Filo Urdiros, Eladio Silvetti, José Javier y Leandro Villafranca, muchos más, claro. Quedan cicatrices, son como un recuerdo de lo que pasó y eso nos puede ayudar a elegir lo que queremos y lo que no queremos para el presente y para el futuro. El pasado no lo podemos cambiar, pero podemos liberar y pacificar las memorias. Y eso lo podemos hacer en el presente, como se está haciendo aquí con esta ceremonia, y continuar haciéndolo en el futuro y permitir así que el futuro tome una nueva expansión. Que para mí el verdadero homenaje está por hacer en un Sadar lleno y con la señora Aurea Jasso con el 9 a la espalda de Andrés Jasso, su tío, a la que le robaron la infancia porque perdió el padre, otro tío y Andrés, el futbolista, que murió en un bombardeo, y todos los familiares, como un 11, a hacer un saque de honor con... Pero bueno, para eso creo que tenemos que trabajar todos y todas. Osasuna, beti aurrera. Como presidente actual del Club Atlético Osasuna, solo puedo pedirles, aunque no todo haya sido responsabilidad mía, disculpas por haber permanecido en un rincón de la historia hasta nuestros días. Y soy consciente de que la doble condena de la represión y el olvido ha tenido que ser especialmente dura para todos vosotros. Por eso, me siento satisfecho de contribuir a cerrar esta herida y reconciliarme de nuevo con los valores que inspiraron la fundación de este club. Pues como he dicho anteriormente, queremos volver a nuestras raíces. Un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a todos los familiares. Buenas a todos, soy Maigarde. Que agradezco al Gobierno de Navarra, que me parece que este homenaje, que me parece que una historia de un club, como dice Miquel, tiene que empezar desde quien lo fundó, porque es lo importante. Dice el himno de Osasuna que tantas generaciones ha cantado, vibra en ti Navarra entera en donde quiera que estés. Los y las osasunistas, y con ellos una parte de esa Navarra, mira hoy atrás para recuperar la memoria de aquellos a los que se quiso extirpar de su seno, de aquellos que no tuvieron sitio en su club. Esa Navarra entera
en la que cabemos todas y todos. Esa Navarra entera que seguirá celebrando los éxitos deportivos que han llegado y seguirán llegando. Y sobre todo, esa Navarra que hoy más que nunca considera a Osasuna, a los rojillos, como el club de todos y de todas. Eskerrik asko.